Bienvenidos a Picante. El Piojo Herrera hablaba de una asociación de técnicos que existe en otras partes del mundo, evidentemente en México no. La asociación de futbolistas ha ido tomando algo de fuerza, no logra ser totalmente independiente y lo confirmamos en semanas como estas, con todos los temas que han surgido en el tema de dobles contratos. Toño Rodríguez, Mercader, Jorge Mercader, Álvaro Morales y Alex de la Rosa con ustedes. Álvaro, ¿es viable una asociación de entrenadores en México y a quién ves como para líder de esa asociación? No es viable. Simplemente en el momento de nombrar una asociación hay que ver cómo se va a conformar institucionalmente, cómo van a pagar impuestos, si van a pagar o no van a pagar impuestos, si van a pagar cuotas de mantenimiento. Dobles contratos, hombre, ya. ¿Qué te diré? Si cuando un técnico se retire va a recibir una pensión, si estarán dispuestos a dar más del 5% para una cuestión común. Eso no va a ser posible. Así es. Por ejemplo, cuando tú ves las asociaciones de los deportes estadounidenses, que son los que más dinero hacen en el mundo, por eso ellos no tienen descenso, porque el descenso atenta contra la economía, no contra cuestiones deportivas. Tú vas a recibir un dinero después de los 5 o 10 o 15 años de retirado, pero todos hicieron una aportación que está en tu contrato colectivo. ¿Ellos estarán dispuestos a firmar cláusulas de su contrato colectivo? No, porque habrá quienes ganen 50 mil pesos, como es el caso que nos hemos enterado, o habrá quienes ganen 3 millones de pesos al mes. Y los de 3 millones de pesos al mes quizá no estén dispuestos a compartir un poco para los de 50 mil pesos. Y si existiera, ¿a quién ves como cabeza de esa? ¿Quién te gustaría? La primera persona que se me viene a la mente sería Cagajo, el Tuca, pero el Tuca no sé. No va a querer. Ahora imagínate esa asociación, tendría personalidad, carácter, sería, esperemos, independiente y dura. Merca, ¿cómo estás? Bien, bastante bien, Alex. Evidentemente no va a pasar en el fútbol mexicano, hemos visto casos de entrenadores que no se quejan, la mayoría de ellos. Ahorita porque nos enteramos del caso de Guillermo Vázquez, pero tú repasa históricamente en los últimos 20 años cuántos estrategas de primera división se quejan por un doble contrato o falta de pagos. Es sumamente raro, generalmente son los primeros pagados y por eso no se meten en problemas. Otro punto importante, los representantes, la forma de meter la mano en el negocio. No creo que pase por cómo está formado el fútbol mexicano y tampoco me sorprendería que solamente hagan ruido y después digan, ¿sabes qué? Siempre no. Está bien, pero son solo 18 plazas. ¿Solo habría 18 representantes? No, que hay muchos técnicos hoy que están buscando un lugar y por eso los clubes, con esa ventaja que les da ¿quieres dirigir? Es así. Si te parece, con doble contrato, y después pasa lo de Veracruz. Sí, los técnicos se deberían de unir. No sé qué tan fuerte podría ser ese gremio. Pero ¿cuántos casos hay así, Alex? En primera división. De dobles contratos los debe haber. Hay muchos de técnicos. Yo creo que hasta acá les han cumplido a varios. Están cómodos en el fútbol mexicano. Es que además si el registro impositivo es de un costo muy bajo, es decir, si tu contrato oficial tiene un costo de 50 mil pesos, pues pagarás impuestos sobre esos 50 mil pesos. Ni a ellos les conviene, por cuestiones impositivas, que se dé a conocer las cifras reales de lo que ganan. Entonces te atienes a que pase lo que... Pero al final, en Veracruz. Así es la baraja. Además, el tema impuestos, lo que hablábamos ayer, Toño. Saludos, esa baraja de la que habla Álvaro es corta y volátil en el fútbol mexicano. No tienes, digamos, una base de técnicos que estén dispuestos a mantenerla, ahí estoy de acuerdo. Y luego, esos contratos colectivos tienen también seguros de desempleo. ¿Qué vas a hacer para mantener a todos los técnicos que pasan por aquí? Tienes que tener normas para pagarles, por ejemplo, piensa en el profe Cruz, por decirte un ejemplo, Rubén Omar Romano, otro ejemplo, y estar manteniendo a todos esos técnicos, pues no creo que sea lo más viable. Después, la responsabilidad sí tendría que ser de alguien como el Tuca Ferretti. Pensar en dejar un legado, como creo ahora lo ha intentado Rafa Márquez, ya de directivo con el Atlas, pero siendo quien jala los hilos detrás de esa asociación de futbolistas, y no veo la menor intención en el técnico de Tigres de pensar en los demás y hacer algo así. Rafa incluso ya reculó, más a favor de los directivos que de los jugadores. Sí. Al final esto es de quien maneja la lana. Sí, y ahí estamos hablando, lo digo en serio, de dejar un legado de parte de personajes históricos como Rafa, como el Tuca Ferretti, decir, señores, a ver, más de 2 décadas dirigiendo de manera permanente en el fútbol mexicano, vamos a hacer algo en serio porque creo que es el único que tiene la autoridad moral para llevarlo a cabo, pero definitivamente no creo que... Mira, lamentablemente para los románticos del fútbol, aquellos que dicen en pro del futbolista mexicano, existe la realidad de los dueños. Ellos ponen su dinero. Si no los obligan con una regla 2011, ¿se acuerdan de lo que sucedía anteriormente en los últimos 2 temporadas? En donde podían tener la cantidad de extranjeros que quisieran. Es su dinero. Ellos hacen con ello lo que quieran. Nada los obliga a desarrollar talento mexicano. Nada los obliga todavía. Por eso todo el mundo dobla las manos en momentos oportunos. O sea, es que tienen que desarrollar al técnico mexicano y es que tienen que desarrollar al futbolista mexicano. Pongamos nuestro dinero para desarrollarlo nosotros. Ellos no lo quieren hacer. Ellos traen su dinero,
son hombres de negocio que les satisface el ego por ser dueños de equipo o quieren usar sus equipos para otras cuestiones financieras. Es cierto lo que dices, Álvaro, pero el mayor negocio puede venir con la selección nacional. Pero con que clasifiquen están hechos. Pues sí, porque nunca ha pasado nada más, pero después de eso sería mayor negocio. Habría que hacerle entender a los dueños, y ese sería como que el punto álgido de John de Luisa, hacerle entender a los dueños que haciendo mejor las cosas o bien las cosas o en pro del producto nacional o en pro del fútbol se puede ganar mucho más dinero. No, ellos están en una zona de confort. Pero también saben del negocio y creo que no son conformistas en tema de lana, porque si algo son, es ambiciosos. Bien, pero ahí está la MLS, ¿eh? Manejado perfecto, estoy de acuerdo. Pero también en los puestos directivos, México en los últimos años ha tenido gente muy capaz en el aspecto financiero. Demostrado con números. Sí. En el aspecto financiero ha tenido gente muy capaz. Del lado futbolístico es un problema sumamente grave, porque siempre van a privilegiar, al menos hasta hoy, el aspecto económico sobre lo deportivo. Alguna vez escuché, no son los directivos de la federación ni de la liga, son los de los propios equipos los que complican tanto las cosas. Bueno, y lo decías, Álvaro, Rafa Márquez, que estaba en la asociación, o está en la asociación de futbolistas, que iban a pelear por cosas como la multipropiedad, por ejemplo, el pacto de caballeros, en fin, y cuando estuvo acá ya del lado directivo, le preguntaron sobre la multipropiedad y dijo, en Atlas la apoyamos. No había, está en un grupo, ¿no? No había mencionado el propio Grupo Salinas con su nuevo director general que si el fútbol no les seguía redituando, mejor se iban a salir del fútbol. Entonces, ¿hay cuántos equipos ya dejarían de ser mantenidos por un solo propietario? Veracruz, Puebla y Atlas. ¿Estarían dispuestos en pro a otros empresarios de meterle su dinero y arriesgarlo? Que no es tan fácil. Cuando los cuadernos y los números te indican que no es un business, ¿o estaríamos dispuestos a tener una liga de 3 equipos menos? De acuerdo. Económicamente le conviene a esta liga ser de 10 equipos. Pero no es tan sencillo. Piensa el empresario más importante de este país. No le quieren, ya salió. Asomó la cabeza y dijo, están locos, ahí se ven. Grupo Bimbo, por ejemplo, que tiene tantos intereses en tantos países, tanto dinero, como patrocinador estoy bien. Pero después es un negocio que quizás no sea tan fácil o tan bueno como puede parecer. Números rojos en la mayoría de los equipos de fútbol. Pero sí te puede generar en el entorno, ¿no? Aprovechar el equipo para... Eso. Y lo ha hecho muy bien Pachuca, por ejemplo. Se va desviando, o en otros casos, se va desviando ese dinero a intermediarios o mandos medios que se quedan con esa lana. En la línea telefónica, Antonio Aguilar, abogado, especialista en el tema fiscal. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, a sus órdenes. Pues para preguntarle sobre, me imagino está enterado y si no acá le platicamos del tema fútbol, los dobles contratos que ha salido, un tema que ha surgido durante toda esta semana dentro del fútbol mexicano y que no entendemos muy bien, o imaginamos y creemos, sabemos que es por el tema fiscal, un contrato que se ingresa a la Federación Mexicana de Fútbol con cierto sueldo y un contrato externo de palabra o también elaborado, escrito, firmado para el resto en el tema por fuera. ¿Cómo puede ayudar esto a los clubes del fútbol mexicano? Pues mire, si estoy enterado del tema, aquí hay una repercusión para ambas partes, una para el empresario que está haciendo esos pagos y la otra para el jugador, persona física que recibe esa remuneración. La contingencia más grave en este caso es para la persona física, porque si tiene un contrato, por un lado, que está registrado ante la Comisión de la Federación Mexicana de Fútbol por un ingreso menor, suponiendo sin considerar que eso esté perfectamente pagado, hay otra cantidad que no sabemos exactamente cuál es el origen por virtud del cual le están llegando esos depósitos. En este sentido, en materia fiscal, tratándose de un jugador, podría recibir el dinero como asalariado, con todas las retenciones de ley e incluso pagos de seguro social, cuestión que no debe de ser así, o sea, no lo hacen. Podría recibir también ingresos como persona física, como un tema de honorarios, caso en el cual este jugador tendría que emitir una factura, que no creo que tampoco lo hagan, o bien el caso de honorarios asimilables a salarios, que ese es un régimen más fácil para la persona física porque la persona moral o empresa retiene este impuesto y le hace llegar estos recursos. Esas son las tres formas en que podría estar recibiendo el dinero el jugador. Sin embargo, si no está recibiendo por ninguno de estos tres conceptos ese dinero en sus cuentas bancarias y no lo está declarando en su declaración anual, ahí hay una omisión grave de impuestos y puede tornarse en una sanción. ¿Y cuál sería esta sanción? Esta sanción puede ir desde un tema administrativo único y exclusivamente de que el SAT le cobre al jugador el impuesto de la renta omitido
los recargos y las actualizaciones y que le imponga una multa del 55% de la contribución omitida, o bien, incluso, también por el monto de lo defraudado podría llegar hasta ser un delito en materia fiscal. Entonces, esa situación sí se torna grave si el jugador no está bien asesorado y única y exclusivamente recibe en sus cuentas bancarias esos ingresos extras y no los declara. Y por otro lado, el empresario habrá que ver qué estrategia está adoptando para hacerle llegar esos recursos por el segundo contrato que no está registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, esa estrategia también será susceptible de ser revisado por el Servicio de Administración Tributaria. Todo lo que se va destapando. ¿Por qué cree, abogado, que el SAT justamente no se ha metido mucho en este tema del fútbol cuando es algo conocido, al menos el tema de los dobles contratos desde hace tiempo? Pues el SAT tiene varias facultades de comprobación, pero también en estadísticas, si observamos las auditorías que lleva a cabo el SAT, normalmente revisa personas morales, porque por el monto de las contribuciones que está enterando, es mucho más factible de obtener una recuperación en una facultad de comprobación a una persona moral que a una persona física. Si el SAT decidiera auditarnos a cada uno de nosotros, lo puede hacer perfectamente, porque la información la tiene a la mano a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero no despliega tal vez una facultad de comprobación de manera más común hacia personas físicas que con personas morales. Licenciado, saludos de Álvaro Morales. Si un jugador, y que se han dado casos, recibe su sueldo en una maleta llena de efectivo, porque eso nos constaba en Querétaro y en otros equipos, y ese jugador dice, pues voy a meter mis 3 millones de pesos mensuales al banco, no me dieron factura, no me dieron recibo, pero si ese jugador va con Hacienda y les dice, aquí tengo 3 millones, ¿cuánto es lo que les tengo que dar para que no tenga problemas? ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer, puede llegar con ese efectivo a depositarlo al banco, de poder hacerlo, sí lo puede hacer. Nada más aquí tiene que demostrar primero el origen lícito de esos recursos. Si es que ese contrato que no registraron ante la Federación menciona que ese extra lo va a recibir en efectivo, este jugador demuestra la licitud de estos recursos. Si ese contrato no dice que se le va a entregar en efectivo, ya el jugador no solamente se mete en un tema fiscal, sino se mete en un tema penal de lavado de dinero, situación que es muy grave y que está muy penada en nuestro país, y justo en los últimos años sí se han llevado muchas auditorías, no solamente en materia fiscal, sino en materia de lavado de dinero por depósitos en efectivo. Entonces, no es común que ya la gente vaya a depositar efectivo a los bancos, y además el banco tiene la indicación de mandar una alerta a la CNBV para que sea revisado el origen lícito de los recursos, más allá de un pago de impuestos. Para tener las cosas en contexto, porque nosotros hablamos solamente de deportes, afortunadamente, en esta empresa, ¿qué tan profundo es este problema de dobles contratos por su experiencia a nivel mexicano? ¿Y en qué otro tipo de industrias, un par si nos quiere mencionar rápidamente, se presenta, digamos, como una práctica común? Es una práctica común, no solamente en el aspecto deportivo, sino en la empresa en general en México, por un tema con el fin de pagar menos impuestos y sobre todo de cara al seguro social, de no pagar unas cuotas tan altas, de adoptar distintos regímenes de pago y en consecuencia de tributación para las personas físicas. Como comentaba, hay ocasiones en que las empresas registran a un empleado como asalariado con un sueldo, digamos, 20,000 pesos, y tal vez que esta persona fue contratada por un monto total de 100,000, y los 80,000 pesos se los depositan como honorario asimilable a salarios, y en ese sentido evade un poco el empresario el tema de pago del IMSS. Pero no es solamente, respondiendo a tu pregunta, no es solamente un tema que se presenta en el fútbol, sino con las empresas en general es bastante común. Y sobre todo aquí lo que habrá que tomar en cuenta también es el otro lado de la moneda. O sea, el empresario cómo saca estos recursos. Habrá que ver cómo saca esos recursos, porque si le quiere dar un efecto fiscal a esta salida del dinero, tiene que recibir una factura, porque si no, de todos modos, va a ser un gasto no deducible y le va a impactar en el pago de sus contribuciones a este empresario. De acuerdo, licenciado. Cada vez es un hecho que el SAT está ligando más cosas, está entrelazando información, ahora con todo el tema electrónico. Y decía muy bien el tema de las personas morales por lo que se maneja, en este caso los empresarios, los clubes. Pero el tema de personas físicas en el fútbol, con sueldos altos, es la realidad.
¿Cree que realmente pronto pudieran tener algún tipo de riesgo o por ahora el foco cree que no se puede aprender en personas físicas dentro del fútbol en México? Sin duda se prende el foco porque los medios de comunicación son un aspecto muy irrelevante que toma en consideración el SAT para el efecto de sus facultades de comprobación. Y es mucho más agresivo y corre mucho más riesgo una persona física que una persona moral, porque la persona física responde con todo su patrimonio e incluso con su libertad. Y en materia fiscal, todavía la persona moral cuenta con el velo corporativo. Eso es, la responsabilidad única y exclusivamente sería de la empresa y no de los accionistas, salvo 3 casos muy especiales en responsabilidad solidaria que difícilmente se presentan. Pero evidentemente aquí sí se tendrán que asesorar de manera preventiva a los jugadores de fútbol para ver si están corriendo un riesgo no solo administrativo, sino también penal. De acuerdo, pues muy claro, licenciado Antonio Aguilar, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por los minutos que nos ha regalado para explicarlo y dejar mucho más claro todo este tema. Que le vaya muy bien. A sus órdenes. Gracias. En el último año, no sé si recuerdan cuántos jugadores tenían cuentas en paraísos fiscales. O cómo sucede en Francia, donde los impuestos a las personas que ganan mucho dinero, caso los futbolistas, los propios futbolistas y sus agentes arreglan sueldos bajos base en Francia y contratos de imagen pagados en paraísos fiscales. La realidad es que falta información no solamente aquí, sino en el fútbol internacional. Por eso figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en su momento, se han visto involucrados en asuntos fiscales por una mala asesoría. Esa es la realidad. Por la cantidad que ganan, dudo mucho que ellos quieran empezar a hacer tranzas. Por otro lado, no dudo. La Hacienda en España manda el mensaje a través de los jugadores. Si vamos detrás de Cristiano Y acá también. Vamos sobre todo. No hay como estar en orden y dormir en paz. Pero bueno, ahí sí ya cada quien. Venimos con el novelón de la cancha de la...